Hola, soy Tomate Despachurrado. Nuevamente vamos a hablar del futuro del Cosmere. El futuro que viene de la mano del líder de los Sangre Espectral. La pregunta a la que responderemos hoy es: ¿quién es Tydakar, el llamado Señor de las Cicatrices? Primero que nada, tienen que saber que este video contiene spoilers de El ritmo de la guerra y de todos los libros de Nacidos de la Bruma e Historia Secreta. Ese es mi pie para retirarme. Eso va para los que no lo leyeron aún, pero este video los espera para cuando hayan terminado sus lecturas. Y si son del culto de los spoilers, pues sean bienvenidos a esta misa. Y también aprovecho a invitarlos a que se suscriban a mi canal, en donde van a encontrar mucho más contenido acerca de Brandon Sanderson y sus libros, Malas, El libro de los caídos, La rueda del tiempo, algunos otros libros y sagas que vaya leyendo, y este año en breve subiré más contenido sobre mangas y animes. Así que sin más prolegómenos, vamos al lío. Tydakar es ni más ni menos que nuestro querido y amado y adorado y odiado por pocos Kelsier, el superviviente. No hay muchas más vueltas que darle, es una sospecha que terminó por confirmársenos en El ritmo de la guerra. En un intercambio entre Shallan y Bryce se menciona a Tydakar, acá el señor de las cicatrices, y también el recado de Hoy enviado vía Shallan para dicho señor, en plan: no me hagas ir a patearte el trasero otra vez. O sea, 2 más 2 es igual a Kelsier. Fácilmente captamos la referencia a las cicatrices en los brazos, y el recado de Hoyt nos refiere a Historia Secreta, cuando este se encuentra con Kelsier, quien se le interpone en su camino, y terminan partiéndose un poco su madre. Bueno, mejor dicho, Kelsier termina un poco así. Pobrecito. Esto nos confirma la identidad detrás del misterioso líder, uno de los líderes de los Sangre Espectral. Y digo uno porque eso es lo que dice Sanderson cuando le preguntan al respecto del líder de esta organización que se mueve a escala Cosmere. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo vergas llegó hasta acá? Bueno, en primer lugar, por palabras de Brandon Sanderson y por todo lo que hemos leído hasta acá en el Archivo de las Tormentas, sabemos que los Sangre Espectral como organización reclutan activamente a elementos potencialmente útiles. Al ser una organización que se mueve a nivel Cosmere, es razonable pensar que lo mismo que hacen en Royar lo hacen en otros sistemas, con lo cual Kelsier pudo haber sido reclutado. Pero como imaginarán, Kelsier no duraría mucho pagando derechos de piso y tal. Brandon contesta a una pregunta sobre qué tal funcionaría Kelsier en los Sangre Espectral y dice que en muy poco tiempo, algo así como un año, escalaría hasta lo más alto en posición. Entonces, o bien fue reclutado, o se metió por pura voluntad, o les robó algo y los dejó impresionados, eso aún no lo sabemos. Lo seguro es lo ya dicho, el superviviente de los pozos ahora mismo anda como cabecilla de, si cabe, la organización más misteriosa, peligrosa e importante del Cosmere. Probablemente sepamos mucho más en Historia Secreta 2. Brandon ha mencionado que tiene intenciones de mostrar lo que ha pasado tras bambalinas en esos 300 años de diferencia que existen entre Era 1 y Era 2 de Nacidos de la Bruma. De momento, si pusiéramos todo en una línea del tiempo, enseguida nos daríamos cuenta de que tenemos dos extremos. Por un lado Kelsier, donde los dejamos en Historia Secreta, y por otro nuestra última revelación en El ritmo de la guerra. Y en el medio un gran vacío de información y de eventos. Pero ¿qué tan vacío? ¿No sabemos nada, absolutamente nada, de qué ha sucedido con Kelsier en ese tiempo? Veamos. Partamos del final de Historia Secreta.
Kelsier dándose cuenta que el universo es más grande, que hay más dioses, que hay un juego y un plano mayor, dándose cuenta que Armonía le mintió al decir que no sabía cómo recuperar su cuerpo, Kelsier pidiéndole a Armonía que convierta a Fantasma en un nacido de la bruma y por último, Kelsier contactando con Fantasma para estudiar más sobre la hemalurgia y así conseguir una manera de volver al reino físico. Dicho sea de paso, si tienen ganas de que haga un video resumiendo y explicando Historia Secreta, denle like al vídeo y háganmelo saber en los comentarios. Entonces surge la primera gran pregunta: ¿cómo recuperó Kelsier su cuerpo? Porque sí sabemos que lo recuperó. Wax lo ve en las memorias guardadas en la moneda que le da Hoyt en Brazales de Duelo. Ve a Kelsier asistiendo a los Scadrianos del Sur, ve a Kelsier como si tuviera un clavo en el ojo y las cicatrices en sus brazos. Luego, en Roshar, nos enteramos que a Taidakar lo aqueja la misma condición que a los heraldos, y es que al ser sombras cognitivas muy investidas en su sistema, pues no pueden salir de él, es decir, Kelsier no puede salir de Scadrial para ir a Roshar, ni los heraldos pueden salir de Roshar para ir a otros sistemas, como por ejemplo Naltis o Scadrial. Todo es evidencia que apunta a que Kelsier camina nuevamente y desde hace mucho tiempo en el reino físico. Volviendo a la pregunta, propongo una teoría para responder a cómo Kelsier logró tal hazaña, pues usando un espectro de bruma. Como sabemos, un espectro de la bruma es una criatura formada por una masa de carne sin hueso que pulula de noche, comiendo los cadáveres que encuentra y usando luego sus esqueletos para sus propios cuerpos. Es un pariente no inteligente de los Kandra, aunque en realidad los Kandras están formados a partir de los espectros, a quienes llaman no nacidos. Los espectros de la bruma tienen el cuerpo maleable. Pueden moldear su piel en torno a cualquier estructura esquelética e incluso recrear músculos y órganos si tienen un modelo que imitar. Cuando encuentran un cadáver lo envuelven y digieren lentamente los músculos y órganos. Luego usan lo que han comido como pauta para crear un duplicado exacto de la criatura muerta. Reagrupan un poco las partes, excretan los huesos que no requieren y añaden los que sí precisan para su cuerpo. La diferencia entre los espectros y los Kandras radica en los clavos hemalúrgicos, las bendiciones que se le agregan a un espectro de la bruma, lo cual lo despoja de la mayor parte de sus instintos animales y le otorga conciencia plena y auténtica vida junto con el sentido del yo. Ahora bien, con ayuda de Fantasma y luego de profundizar en los conocimientos de la hemalurgia, Kel consiguió crear un clavo, el cual colocaron en un espectro y con el que, en vez de una bendición, transmitieron directamente la investidura del propio Kelsier. La conectaron desde el reino cognitivo al reino físico y así finalmente logró formar un cuerpo para sí mismo. Y sí, sé que suena muy enrevesado, loco y traído de los pelos, pero bien mirado es casi lo mismo que sucede con los retornados de Naltis. Esto está extraído de la conversación entre Basher y Kaladin en el capítulo 15 de El ritmo de la guerra. Si cortas un pedacito de divinidad y lo dejas estar, al final acabará viviendo, y si dejas que un hombre muera con un alma demasiado investida, o si la invistes justo cuando está muriendo, dejará atrás una sombra que luego puedes volver a clavar en un cuerpo, en el suyo propio, si ese día te sientes piadoso. Cuando se hace eso, obtienes esto. Sahel se señaló a sí mismo, un ente investido de clase 2, un muerto que camina. Gracias, Basher, no lo podías dejar más claro. Menciono a los espectros de la bruma porque son muy convenientes para tal propósito. Y digo más, hay posibilidades de que los Kandras conserven aún los huesos de Kelsier original, que este mismo le había dejado a Tenzon a fin de usarlos para avivar la revolución contra el Lord Legislador y el Imperio Final, con lo cual Kelsier pudo haberlos recuperado e incluso vuelto a usar. Una variante de esta teoría es que Kelsier haya usado cualquier cuerpo de alguien que hubiera muerto recientemente y que, al igual que sucede con Basher, moldee su físico acorde a la percepción que tiene de sí mismo. Cualquiera sea el caso, el superviviente sigue haciéndole honor a su título. ¿Qué podemos esperar de él a futuro? Reformulemos un poco la pregunta. ¿Qué podemos esperar de un sociópata funcional que manipula a quien sea para lograr sus propósitos, que tiene su propia moral sin escrúpulos, es implacable y que a su vez es un líder natural? Pues, visto lo visto, pareciera que nació para ocupar el lugar que tiene en los Sangre Espectral.
Lo mismo que fue siempre, pero ahora a una escala mucho más grande. Como cambió por completo el paradigma en el Imperio Final y luego en Scadrial, ahora puede conseguir lo mismo con el Cosmere entero. Si bien no podemos decir que las intenciones de esta organización sean malas como tal, pero sí que tienen pocos escrúpulos para llevar a cabo su agenda, tal y como Kelsier. Por último, si bien podemos hacer una valoración de la personalidad que conocemos de Kelsier, hay que tener en cuenta nuevamente las palabras de Bayer hacia Kaladin. Cuanto más tiempo existe uno de nosotros, más acabamos pareciéndonos a los Spren, obsesionados con un único propósito. Nuestras mentes atadas y encadenadas por nuestra intención. Somos Spren disfrazados de hombres. Con las sombras cognitivas, o estos entes investidos de clase 2, sucede algo similar a lo que sucede con las esquirlas, pero a menor escala. La propia intención de la investidura va trastocando la mente y la conciencia original de la persona que fue, con lo cual las personalidades pueden cambiar gradualmente y no necesariamente para bien, ni tampoco para mal. Así como los Spren son pedazos de divinidad que cobraron conciencia de sí mismas y tienen su propia orientación según su tipo, lo mismo para las sombras cognitivas que van alejándose de su yo original como humanos comunes y corrientes para parecerse más a los Spren. Menciono esto porque es posible que Tydakar sea diferente al Kelsier que conocimos. Quedará por ver qué tanto y en qué sentido. De eso depende nada más ni nada menos que el futuro del Cosmere. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó ya saben qué hacer. Denle like al vidrio. Si les gustó el video, a darle like, suscribirse y activar la campana para no perderse el contenido que subo semanalmente. Hasta el próximo video. Que encuentren agua y sombra en este día.